Le hablábamos antes de la pausa de estas prohibiciones impulsadas a través de distintas iniciativas en contra del uso de distintos productos de plástico, bolsas, platos, vasos, popotes y algunos otros, que desde el punto de vista ambiental pues, suena muy bien, pero eso implicaría, dicen los primeros números, una pérdida de 50,000 empleos directos en ese sector, según dio a conocer la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, cuyo presidente, el ingeniero Aldimir Torres Arenas, está hoy con nosotros. Bienvenido y gracias, ingeniero. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por Gracias. acompañarnos. Buenos días. Primero, ¿cómo están reaccionando ustedes como los industriales del plástico ante esta pues tendencia mundial contra los productos o el excesivo uso del plástico, tal vez? Un poco en shock, porque no esperábamos este tipo de respuestas, hemos buscado autoridades y en el mundo está surgiendo un movimiento, creo que hoy diferente. El año pasado se estableció, se fue un acuerdo que es el Global Commitment for the New Plastics Economy, en el cual se promueven acciones en contra de esperar que en 2050 tengamos más plásticos de peces en el mar. Nosotros nos sumamos a ello, firmamos el acuerdo y esto implicaba cambiar el modelo económico que hoy tenemos. Hasta hoy hemos seguido un modelo económico lineal, que significa que tomamos recursos de la naturaleza, los explotamos, usamos y tiramos. Y es por eso que llega a lugares donde no tiene que estar. Si a eso le sumas que tenemos un sistema de manejo de gestión de residuos no tan eficiente, pues esas son condiciones ideales para tener lo que tenemos ahora. Hoy estamos migrando. La propuesta que se ha mantenido y que seguimos ofreciendo, que fue parte de lo que se manejó en el segundo ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado, es migrar a una economía circular, es ofrecer un modelo diferente, pero implica tener también acciones ahí conjuntas. Aquí implica que prohibir hoy día significa no hacer nada para el gobierno. Es lo que hoy nosotros estamos levantando un poco la voz. Requerimos esfuerzos conjuntos, cátedra, investigadores, sociedad organizada, sociedad civil, industriales y por supuesto autoridades. Entendemos que hay un problema, Alejandro, muy delicado, pero no es con provisiones cómo se va a arreglar esto, porque no es espontáneo. Quisiéramos que en unos meses ya estuviéramos libres de basura y no es el concepto. La basura del plástico representa en total el 10%, menos del 10%. Nada más que es muy visual, es el problema que tenemos. Y si no hacemos nada de manera conjunta, no vamos a avanzar de gran manera. Hablaba de 50,000 empleos directos. El mercado del plástico representa más de 1 millón de empleos, Alejandro. Y si tú consideras que esos tipos de productos, como los de un solo uso, representan casi el 48% de la industria, hablamos de que el impacto puede ser cercano al 50% de empleos, si eso te colapsa. Ya. Es delicado. La industria como tal está trabajando para mejorar si es que la palabra es mejorar los plásticos, en el sentido de su degradación, su biodegradación, si es posible. Sí, mira, hasta hoy trabajábamos con 3 R's en la sustentabilidad, que es reciclar, reducir y reusar. Hemos sido poco eficientes en reducir, poco eficientes en reusar. Porque tú vas al súper y una bolsa de plástico no te soporta 3 litros de leche. Tienes que usar 2 o 3 bolsas. O sea, el haberla hecho un poco más delgada para ayudar al ecosistema sale peor porque acabas usando 2 o 3 bolsas. Es que en realidad no es más delgada, Alma, por el sistema o el ecosistema, sino para ahorrar. Y eso trae sus consecuencias. Pero para que tengas idea del volumen, Alejandro, en el mundo se producen algo así como 700 millones de toneladas de plástico, de los cuales el 85% es material petrobasado, que viene del petróleo. El 14.5% es material reciclado. Y solo el 0.5% es la capacidad que tenemos de material biobasado, como el que tú indicas. Pero un material biobasado, la gente cree que como es cuchara, o popote, o bolsa, ese sí lo puedes tirar. Y donde lo tiras va a salir un árbol verde, frondoso, y no es cierto. Tiene el mismo efecto contaminante que un petrobasado. Entonces es donde decimos que las cosas no se han hecho, creo, de la manera más técnica posible. Entonces tiene la industria un reto, o varios retos, pero ya en lo inmediato viene la prohibición y el riesgo de la pérdida de empleos, etcétera. Ante esto, ¿qué se está haciendo? Bueno, primero, sí, de inmediato viene una prohibición, de inmediato viene el que tienes que usar productos biodegradables,
le llaman así, es muy amplio el concepto, pero sucede que usar un producto de este tipo para muchos recicladores es un problema, porque no hablamos antes de ecoetiquetado. ¿Cómo vas a identificar un biobasado de un petrobasado? Y no lo puedes reciclar de la misma manera. Entonces vas a afectar inclusive la industria del reciclaje, que está muy sólida en nuestro país. Entonces es un problema que tenemos muy serio. Decías que cuando empiecen las prohibiciones, como se había dicho en la Ciudad de México, que empezaban en unos años, pero ya empezaron, porque, por ejemplo, el primer pueblo mágico, Pátzcuaro, ya prohibió el plástico. Hablamos hasta hoy, Alma, de 83 iniciativas en contra de los plásticos, 83. La esperanza es que venimos o estamos esperando en septiembre, Dios mediante, surja la ley federal, en la cual trabajamos todos con un esfuerzo más técnico, que ojalá sea mucho más incluyente, porque hasta hoy todo lo que tú hablas es no incluyente. Todo lo que tú hablas no tenemos un efecto técnico como soporte. Porque, insisto, la gente piensa que, lo dijo la jefa de gobierno del DF, de la Ciudad de México, hoy el objetivo es usar productos biodegradables, biobasados. Uno, no hay la capacidad en el mundo, y mucho menos en el país, Alejandro, que somos en plásticos deficitarios. Y segundo, además, no es la solución, porque tiene el mismo efecto. Hay un estudio que hizo la doctora Aletia Vázquez de la UAM Azcapotzalco, muy interesante sobre bioplásticos. Y un bioplástico tiene el mismo efecto contaminante que un petroplástico. Entonces es algo que nos preocupa sobremanera. Lo que más nos preocupa, Alejandro, no es los empleos, que es un efecto muy importante. No es que la industria se contraiga, que es algo que debemos entender. Estamos preocupados no por el municipio, no por el estado, no por la ciudad, no por el país. Creo que al igual que ustedes estamos preocupados por el planeta. Yo quiero para mis hijos y mis nietos un planeta verde. Claro. Entonces es lo que más nos preocupa y estamos aquí para colaborar en búsqueda conjunta de una no salida, sino de una solución mucho más, insisto, técnica, profesional e incluyente. Eficaz y rápida. Eficaz y además eficiente, que no es lo mismo. ¿Qué recomendación darían ustedes, como los industriales del plástico, a los consumidores que pues utilizamos bolsas y utilizamos toda esta serie de productos plásticos? Esas 5 R's, insisto, antes de esto, las 3 R's, hay que reducir, hay que entender que tenemos que reducir, hay que reusar muchos productos plásticos, hay que reciclar. Hay 2 R's más, Alejandro. El rediseño, hay muchos plásticos. Tú vas al súper por una caja de cereal y está a la mitad. Tenemos un sobreempaquetado. Y la última R es el repensar. Tenemos que repensar lo que hasta hoy hemos hecho. ¿Qué significa con todas esas 5 R's? Entender que tenemos que migrar a una economía diferente. Este Global Commitment lo que implica es que migremos a una economía circular. Esa economía circular es impactar menos al inventario de la naturaleza con los recursos que tenemos, regresándolos al final. Para nosotros usar el plástico, una botella en la basura, una bolsa en la basura, un popote, no es basura, es materia prima, muy cara, mal dispuesta. Entonces, ojalá tuviéramos un sistema de residuos que permitiera el buen manejo de esos materiales para regresarlos e ingresarlos al círculo, porque hoy no tenemos un sistema de residuos eficiente. Como parte, precisamente hablando de eso, en México no tenemos la cultura de la separación de los desechos. O hay gente que los separa y después llegan y se mezclan. También. Bueno, entonces, en casa, Alma, en casa tenemos 5 botes diferentes. Vidrio, papel, cartón, 5 botes diferentes. ¿Qué hace el camión cuando llega? Los revuelve. No tenemos un sistema de gestión de residuos, un manejo de residuos. Por más ecologista, por más consciente que seas, no tenemos. Porque el que el popote llegue a la nariz de la tortuga no es porque quisimos, no se lo pusimos ahí. O sea, alguien lo tiró, alguien no lo dispuso adecuadamente, está en las calles, está en los ríos, en los bosques y llega al mar. Creemos, insisto, que tenemos que hacer cosas diferentes, pero no aisladamente, Alejandro. Tenemos que trabajar conjuntamente y la autoridad tiene que estar enfrente y no es la prohibición el camino adecuado. O sea, la industria tiene un problema de supervivencia, el planeta tiene un problema de supervivencia, pero depende de todos sobrellevarlo o solucionarlo o manejarlo de la mejor manera, desde la persona que tira un desecho de estos en la playa o en el bosque o en la calle o donde sea. Una bolsa de plástico, un popote. Claro, hasta quien es el responsable de disponer de esos desechos y lo hace mal. Te pongo un ejemplo. Tú llegas a la panadería y me piden, ¿qué bolsa quiere? ¿Papel o plástico?
Digo, deme la más ecológica. Ah, papel, ¿quién dijo que es la más ecológica? El papel gasta casi 8 veces más agua que la de plástico por bolsa, gasta 6 veces más energía en transportarse y además incluye químicos un poco más agresivos que no tienen los plásticos. El plástico es más que la bolsa, más que el popote, Alejandro. El plástico es, acabo de pasar primera cirugía número 38 hace un par de semanas. Y lo primero que veo cuando despierto es un tubo de plástico que me lleva alimento a mi sangre, que viene de una bolsa de plástico. Tengo una bata de plástico, en un colchón de plástico, la cama es de plástico, el piso es de plástico, las paredes están cubiertas con plástico, la persiana es de plástico, la ventana, el marco es de plástico y además, para pagar, tengo que pagar con plástico. Con un plástico. El plástico es más que lo que creemos. El plástico está en todas las vidas. Nos hemos dedicado a hacer más confortable tu paseo en un avión, más seguro tu estancia en un auto, mucho más sólida la presencia de productos en empaque de alimentos para que duren más. Nos hemos hecho hacer cosas mejores. Pero ¿qué pasa? Hoy es políticamente correcto hablar mal del plástico. Y en lugar de ofrecer soluciones, ofrecemos salidas, que creo que no son las más adecuadas. Pues es un tema que sin duda hay que repensar de manera considerablemente. Y replantearlo, ¿no? Sí. Así es. Esas R son muy importantes en la vida. Sí. ¿Quiénes son los más ecologistas, Alejandro? Los de menos recursos. Un bote de crema se convierte en un almacenador de comida. Sí. Un frasco de Rehusar café todo eso. Sí. se convierte en un especiero. Una camisa vieja pasa al segundo y luego pasa a ser jerga. Tenemos que emprender de esas bases. Muy bien. Ingeniero Aldimir Torres Arenas, gracias. Al contrario, Alejandro. Gracias, un placer. presidente de la Interesante. Asociación Nacional de Industria del Plástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.